El brillo de los tribunales de Ciudad de México solía ser el escenario de sus triunfos, el eco de su nombre, Armando de la Fuente, sinónimo de justicia y de una fortuna incalculable. Pero la vida, con su cruel sentido del humor, a veces decide despojar al rey de su corona, no con una batalla épica, sino con un susurro traicionero que lo deja sin nada. Como un hombre que lo tenía todo, el abogado más famoso de México, terminó durmiendo bajo un puente, su legado deshecho por un crimen que nadie vio venir. Esta es una historia que desafiará todo lo que crees saber sobre el éxito y la traición. Si quieres descubrir cómo Armando de la Fuente, el intocable, fue reducido a la nada, y si alguna vez logró levantarse de las cenizas, suscríbete ahora para no perderte ni un solo capítulo de esta impactante saga. Comenta Justicia Divina si crees que al final, la verdad siempre sale a la luz. Armando de la Fuente era una leyenda viva, un titán del litigio cuya reputación se extendía desde los opulentos despachos de Polanco hasta los humildes barrios donde los más desfavorecidos soñaban con su ayuda. Su bufete, de la Fuente y Asociados, ocupaba los pisos superiores de uno de los rascacielos más prestigiosos de Reforma, con vistas panorámicas que abarcaban una Ciudad de México vibrante y caótica. Cada mañana, Armando llegaba en su Audi A8 blindado, saludando con una sonrisa amable pero distante a su equipo de jóvenes abogados, quienes lo idolatraban como a un dios. No era solo un abogado, era un estratega, un orador nato, un artista de la ley que podía desentrañar la maraña más intrincada de evidencia y presentar un caso con una elocuencia que dejaba boquiabiertos a jueces y jurados. Su vida era una sinfonía de éxitos, propiedades en destinos exclusivos, una colección de arte invaluable, y una esposa, Sofía, cuya belleza solo era superada por su astucia y elegancia. Pero detrás de la fachada de perfección, la sombra de la envidia crecía. No era una envidia cualquiera, sino una que se gestaba en los rincones más oscuros de la ambición, en el corazón de aquellos que trabajaban codo a codo con él. Entre ellos, destacaba Ricardo Olvera, su socio principal y amigo de años. Ricardo, un hombre de apariencia sobria y mirada calculadora, había crecido profesionalmente a la sombra de Armando. Había sido el confidente, el pilar silencioso, el que siempre estaba allí para resolver los problemas menores, mientras Armando se encargaba de los casos de alto perfil que les daban fama y fortuna. Pero Ricardo estaba cansado de ser el segundo violín. Soñaba con el protagonismo, con el reconocimiento, con el día en que su nombre resonara con la misma fuerza que el de Armando. Esa frustración silenciosa se había estado cocinando a fuego lento, alimentada por pequeñas humillaciones y el resentimiento acumulado de años de comparaciones. El caso Valle Dorado se había convertido en la joya de la corona del bufete, un litigio multimillonario contra una corporación de bienes raíces corrupta que había estafado a cientos de familias humildes. Armando, con su innato sentido de la justicia, había tomado el caso pro bono, dedicando noches enteras a desentrañar la red de fraudes. La victoria no solo significaría una compensación masiva para las víctimas, sino que consolidaría aún más la leyenda de Armando de la Fuente como el defensor de los indefensos. La presión era inmensa, los intereses en juego eran colosales, y el bufete estaba trabajando contra reloj. Los archivos del caso, voluminosos y complejos, se guardaban con celo en una caja fuerte dentro del despacho de Armando, con copias de seguridad digitales en un servidor encriptado. Era el corazón de su operación, el motor de su inminente victoria. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces titilantes, un evento imperceptible se desencadenó. No hubo ruidos estridentes, ni alarmas sonando. Solo el suave clic de una cerradura manipulada y el tenue brillo de una linterna en la oscuridad de la oficina. Alguien, con un conocimiento íntimo de las instalaciones y los sistemas de seguridad, se movía con sigilo letal. Ricardo Olvera, el socio de confianza, se había estado quedando hasta tarde con el pretexto de revisar unos documentos. En realidad, había pasado semanas planeando cada detalle, cada movimiento. Había memorizado los códigos, estudiado los horarios de los guardias y desactivado subrepticiamente los sensores de movimiento de la oficina principal de Armando. Esa noche, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, se dirigió a la caja fuerte. No buscaba dinero, buscaba destruir. Su objetivo, los archivos del caso Valle Dorado.
El plan de Ricardo no era robar los documentos para venderlos, sino para hacerlos desaparecer de tal manera que pareciera un acto de negligencia o, peor aún, de sabotaje interno, incriminando a Armando. Quería que el gran abogado cayera desde lo más alto, deshonrado y humillado. Con manos temblorosas pero firmes, extrajo los expedientes físicos, metiéndolos en una maleta de lona. Luego, con una unidad USB especialmente preparada, accedió al servidor y con unos pocos comandos, borró la copia digital, dejando un rastro digital que, si se investigaba superficialmente, apuntaría a una falla del sistema o a un ataque externo anónimo. El silencio de la oficina era opresivo. Cada segundo se sentía como una hora. Antes de irse, Ricardo dejó un pequeño recordatorio para Armando, un anónimo, impreso en una hoja de papel blanco sin huellas, con una sola frase: «El castillo de naipes ha caído». Lo dejó pegado en la silla de Armando. Al día siguiente, el descubrimiento fue devastador. La secretaria de Armando, Laura, una mujer meticulosa y leal, fue la primera en notar la anomalía. La caja fuerte estaba ligeramente abierta y el despacho de Armando, aunque no desordenado, tenía un aire de haber sido violado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cuando Armando llegó y vio el mensaje en su silla, el color se le fue del rostro. Corrió a la caja fuerte, vacía. Intentó acceder a los archivos digitales. Acceso denegado. Error del sistema. El pánico se apoderó de él. Los archivos, todo el trabajo de meses, las esperanzas de cientos de familias, desaparecidos. La noticia se esparció como pólvora por el bufete. El caos, la incredulidad, las miradas de sospecha. ¿Quién podría haber hecho algo así? Los más cercanos a Armando, incluida Sofía, intentaron apoyarlo, pero la magnitud de la tragedia era abrumadora. La policía fue llamada, pero la escena del crimen era casi perfecta, sin huellas, sin forzamiento evidente, solo el vacío de una caja fuerte y el silencio de un servidor corrompido. La investigación se estancó rápidamente, sin pistas claras, dejando a Armando en una posición precaria. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, no tardó en hacer su agosto. El abogado intachable, el paladín de la justicia, ¿había sido descuidado? ¿Había sido el responsable de su propia ruina? Las preguntas volaban, y con ellas, la reputación de Armando de la Fuente comenzó a desmoronarse. La noticia de la desaparición de los archivos del caso Valle Dorado se regó como reguero de pólvora, no solo en los pasillos de la Fuente y Asociados, sino en cada redacción de periódicos y en cada noticiero de televisión de México. De un día para otro, el héroe se convirtió en un enigma, y el enigma en sospechoso. La prensa, que antes lo alababa, ahora lo crucificaba con titulares mordaces. Negligencia o sabotaje. El caso de la Fuente pone en jaque la credibilidad legal. Armando de la Fuente, víctima o verdugo de su propio éxito. Las especulaciones eran salvajes, y cada una más dañina que la anterior. Armando, que siempre había sido la personificación de la calma bajo presión, se encontró en un torbellino de emociones. La ira, por supuesto, por la traición implícita. La frustración, por la impotencia de no entender cómo había sucedido. Y por encima de todo, una profunda vergüenza. ¿Cómo explicar a las cientos de familias que habían puesto su fe y sus últimas esperanzas en él, que los archivos que sostenían su caso habían desaparecido misteriosamente? El peso de esa responsabilidad era una losa en su pecho, tan pesada que apenas podía respirar. Se encerró en su despacho, su mirada perdida en el horizonte de la ciudad, que ahora le parecía indiferente a su sufrimiento. El café amargo se convirtió en su único consuelo. Sofía, su esposa, intentó ser su roca, mujer de acero por fuera, pero con un corazón que latía al ritmo del de su esposo, lo instó a ser fuerte, a luchar. Armando, somos de la Fuente, hemos superado cosas peores, le decía, aunque la sombra de la duda también comenzaba a asomarse en sus ojos. Ella sabía lo meticuloso que era su esposo, lo obsesivo con la seguridad de sus documentos. La idea de que esto fuera un simple accidente le resultaba inverosímil. Pero ¿quién? ¿Quién tendría la capacidad y el motivo para hundir a Armando? Los empleados del bufete, antes un equipo cohesionado, ahora se miraban con desconfianza. El ambiente era denso, cargado de un miedo silencioso a la verdad que pudiera emerger. La investigación oficial, encabezada por el detective Ramírez, un hombre de pocas palabras y mirada penetrante,
Avanzaba a paso de tortuga, sin signos de entrada forzada, sin huellas dactilares que no pertenecieran al personal. La hipótesis de un ataque externo se desvanecía. La atención se centró en el interior, en los empleados, en los socios, en cualquiera que tuviera acceso a la oficina de Armando y a los sistemas de seguridad. Ricardo Olvera, con su aire de preocupación bien ensayado, se ofreció voluntario para ayudar en todo lo posible. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una satisfacción apenas contenida cada vez que Armando era sometido a un interrogatorio o cuando el bufete perdía un cliente importante. Armando lo notaba, pero lo atribuía al estrés generalizado. Nunca imaginó que la serpiente se arrastraba tan cerca. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes de tortura. El caso Valle Dorado, sin sus pruebas fundamentales, se desmoronó. Las familias, al principio comprensivas, luego se volvieron impacientes y finalmente furiosas. Las calles frente al bufete se llenaron de manifestantes, con pancartas que gritaban «Justicia para Valle Dorado» y «De la Fuente, traidor». La reputación que Armando había construido con décadas de arduo trabajo se desmoronaba ante sus ojos. Los clientes comenzaron a retirarse, uno tras otro, temerosos de asociarse con un abogado que no podía proteger sus propios expedientes. Los ingresos del bufete cayeron en picada y los despidos se volvieron inevitables. Armando, en su desesperación, contrató a investigadores privados, un par de ex policías judiciales, Lobo y Sánchez, con reputación de olfatear la verdad donde nadie más podía. Se movían en las sombras, entrevistando a empleados, revisando grabaciones de seguridad, buscando la mínima fisura en la historia oficial. Lo que encontraron fue inquietante pero inconcluyente. Una fluctuación extraña en los registros de acceso al servidor la noche del incidente. Una interrupción de las cámaras de seguridad que duró solo unos minutos, pero lo suficiente para crear un punto ciego. Demasiado conveniente, pensaron. Sus sospechas comenzaron a apuntar hacia alguien con conocimiento interno, alguien que pudiera manipular los sistemas. La tensión entre Armando y Ricardo se volvió palpable. Ricardo, con una sonrisa forzada, comenzó a tomar las riendas de los pocos casos que quedaban, presentándose como el salvador del bufete. Hacía comentarios sutiles sobre la vejez de los sistemas de seguridad de Armando o sobre la distracción de su socio. Cada palabra era una estaca en el corazón de Armando, que se sentía cada vez más aislado. Sofía, por su parte, empezó a notar cambios en el comportamiento de Ricardo. Demasiado contento, demasiado activo, demasiado presente en la crisis. Sus instintos femeninos le gritaban que algo andaba mal, pero no tenía pruebas. Un día, mientras Armando revisaba viejas fotos en su despacho, su mirada se detuvo en una imagen de la inauguración del bufete, años atrás. En ella, Ricardo sonreía a su lado, con una expresión de admiración. Ahora, esa imagen le parecía grotesca. Recordó una conversación reciente con Ricardo sobre la renovación del sistema de seguridad. Ricardo había insistido en una compañía en particular, Guardian Tech, argumentando su superioridad. Armando, confiando en su socio, había dado el visto bueno. La instalación la había supervisado Ricardo personalmente. Un nudo de angustia se formó en el estómago de Armando. ¿Podría ser? ¿Podría Ricardo haber tenido acceso a los puntos ciegos que él mismo había ayudado a crear? La idea era monstruosa, pero no podía desecharla. Mientras tanto, la situación financiera de Armando empeoraba. Con el bufete en bancarrota inminente, las demandas de los acreedores y las multas por incumplimiento de contratos llovían sobre él. Sus cuentas fueron congeladas, sus propiedades embargadas. De la noche a la mañana, el hombre más rico de su profesión se vio despojado de todo. Sofía, con lágrimas en los ojos, tuvo que vender sus joyas y obras de arte para pagar deudas urgentes y costear los abogados que ahora defendían a Armando de las acusaciones de negligencia. La mansión en Las Lomas, el hogar de su felicidad y sus logros, fue hipotecada hasta el último centavo. El lujo se convirtió en necesidad y la necesidad en miseria. La gota que derramó el vaso fue la declaración de Ricardo Olvera ante la prensa. Con un tono de profunda tristeza, pero con una claridad calculada, afirmó que la desaparición de los archivos fue un golpe devastador para el bufete, pero que no podían descartar la posibilidad de una falta de diligencia en la custodia de documentos tan importantes.
Aunque no mencionó a Armando directamente, la implicación era obvia. Fue un golpe maestro, disfrazado de condolencia, que selló el destino de Armando. Al escuchar esas palabras por televisión, Armando sintió un frío que le caló hasta los huesos. No era solo la pérdida de sus bienes o su reputación, era la pérdida de un amigo, de un confidente, de la persona en la que más había confiado después de Sofía. En ese instante, la sospecha se convirtió en una certeza hiriente. Ricardo era el traidor. Pero, ¿cómo probarlo? Con la pérdida de su bufete, sus bienes y su reputación, Armando de la Fuente, el otrora gigante de la justicia mexicana, se encontró solo en medio de las ruinas de su imperio. El lujo de su Audi A8 fue reemplazado por la dureza del asfalto y el confort de su mansión, por la fría soledad de la calle. Su mente, antes aguda y lúcida, ahora estaba nublada por el dolor y la traición. La vida, en su cruel ironía, lo había despojado de todo, dejándolo en la calle, con un solo pensamiento martillando en su cerebro: Ricardo. La búsqueda de la verdad no era ya una cuestión de honor, sino de supervivencia. Era el eco de la sospecha que lo perseguía, un fantasma que no le dejaba descansar. El golpe fue brutal. No fue un accidente de coche ni una enfermedad terminal. Fue la traición, lenta y metódica, que le arrebató no solo su fortuna, sino su identidad. Armando de la Fuente, el hombre que una vez fue sinónimo de poder y éxito, ahora vagaba por las calles de una ciudad que antes había conquistado. Su traje de diseñador se había convertido en ropa sucia y raídas, su porte elegante en una espalda encorvada bajo el peso de la derrota. El aroma a café gourmet y cuero de su oficina fue sustituido por el hedor agrio de la desesperación y el polvo de las aceras. La calle no era solo un lugar físico, era un invierno del alma, un frío que calaba hasta los huesos y apagaba cualquier chispa de esperanza. La primera noche en la calle fue una bofetada de realidad. El ruido incesante de la ciudad, que antes le parecía una sinfonía de progreso, ahora era una cacofonía de bocinas, gritos y el murmullo incesante de una vida que seguía sin él. Buscó refugio bajo un puente, un lugar que nunca imaginó que sería su techo. La humedad de la noche se colaba en sus huesos, y el miedo, un compañero insidioso, se aferraba a él. Recordaba con una punzada de dolor la suavidad de las sábanas de seda de su mansión, el calor de la mano de Sofía junto a la suya. Ahora, solo tenía el frío concreto y la soledad como compañía. Sofía, que se había mantenido fuerte por Armando durante semanas, también se derrumbó. La venta de la mansión fue el último clavo en el ataúd de su antigua vida. Había intentado encontrar un trabajo, pero su currículum, lleno de eventos sociales de alta alcurnia y dirección de obras de caridad, no era bien recibido en el mercado laboral. Con Armando desaparecido, sin un rastro, sin una llamada, la desesperación la consumió. Se vio obligada a mudarse a un pequeño departamento en un barrio modesto, donde el lujo era un recuerdo lejano y la supervivencia, una lucha diaria. Cada noche, con los ojos vidriosos, miraba el televisor, esperando ver alguna noticia de su esposo, alguna señal de que seguía vivo. La incertidumbre era un tormento peor que la propia miseria. Mientras Armando se hundía en el abismo, Ricardo Olvera ascendía. El bufete, rebautizado como Olvera y Asociados, florecía bajo su dirección. Él, con su sonrisa confiada y su discurso hábil, logró convencer a los antiguos clientes de Armando de que la crisis había sido superada y que él era el nuevo pilar de la firma. Los despachos de lujo volvieron a llenarse de abogados, y el flujo de casos, aunque no tan glamorosos como los de Armando, era constante. Ricardo vivía en la antigua gloria, pero a su manera. Se compró un coche deportivo de alta gama, y sus noches de fiesta en los bares más exclusivos de Polanco eran legendarias. Cada victoria, cada aplauso, era una confirmación de su plan maestro. Él, Ricardo, el hombre de las sombras, se había convertido en el centro de atención. La ironía era tan dulce como amarga. Armando, desde su nuevo hogar en la calle, observaba el mundo con otros ojos. La gente pasaba a su lado, ignorándolo, como si fuera invisible. La indiferencia era un arma más cortante que cualquier insulto. Se dio cuenta de que el éxito era una burbuja, y cuando se reventaba, no quedaba nada. El hambre se convirtió en su compañera constante, y la humillación en su sombra. Recordó los días en que discutía apasionadamente sobre la justicia social en los salones de alta sociedad. Ahora,
La justicia social era una quimera lejana, y él, la encarnación de su fracaso. Los primeros días fueron de pura supervivencia. Buscaba comida en los botes de basura, mendigaba unas monedas con la mirada baja, avergonzado. Cada bocado, cada moneda obtenida, era una victoria pírrica que apenas mitigaba el dolor. El frío de las noches, la suciedad, las enfermedades que acechaban en cada esquina, todo era parte de su nueva realidad. Pero en medio de esa oscuridad, algo comenzó a cambiar dentro de él. La ira y la autocompasión empezaron a dar paso a una fría determinación. La imagen de Ricardo, sonriendo en los periódicos como el nuevo rey, avivaba una llama en su interior. No podía dejar que se saliera con la suya. Tenía que encontrar la manera de probar su inocencia y exponer la traición. Sus recuerdos de los casos pasados se convirtieron en un refugio. Rememoraba cada detalle, cada estrategia legal, cada interrogatorio. Su mente, aunque debilitada por el hambre y el agotamiento, seguía siendo la de un abogado brillante. Comenzó a observar a las personas que lo rodeaban en la calle, los otros desamparados, los vendedores ambulantes, los trabajadores de la construcción. Escuchaba sus historias, sus lamentos, sus pequeños triunfos. Se dio cuenta de que, aunque su mundo se había derrumbado, la vida seguía, con sus propias reglas y sus propias injusticias. En los ojos de los más vulnerables, Armando encontró un reflejo de su propia impotencia. Un día, mientras buscaba algo de comer cerca de un mercado, Armando vio a una anciana siendo estafada por un vendedor ambulante. El hombre, aprovechándose de su avanzada edad, intentaba venderle un producto inservible a un precio exorbitante. El viejo Armando, el abogado famoso, habría intervenido con su autoridad y su conocimiento de la ley. El nuevo Armando, el hombre de la calle, dudó. ¿Quién lo escucharía? ¿Quién le creería? Pero la chispa de su antigua naturaleza, la que defendía a los indefensos, se encendió. Se acercó con timidez, sus palabras vacilantes al principio, luego más firmes. «Señora, ese producto no vale lo que le pide. Lo están estafando», dijo. El vendedor, sorprendido por la intervención de un hombre en harapos, intentó intimidarlo, pero Armando, recordando las técnicas de litigio, mantuvo la calma, señalando las inconsistencias en el producto y el precio. La anciana, al principio escéptica, luego agradecida, se negó a comprar. El vendedor, al ver que la situación se le escapaba de las manos, se fue refunfuñando. Fue un pequeño triunfo, casi insignificante, pero para Armando fue un rayo de sol en su invierno del alma. Se dio cuenta de que, aunque había perdido todo, no había perdido su mente, ni su espíritu de justicia. Las leyes, que una vez lo habían encumbrado, ahora le servían para defender a los más pequeños, a aquellos que, como él, no tenían voz. Comenzó a ofrecer pequeños consejos legales a otros desamparados, a escuchar sus historias de injusticia, a orientarlos en lo que podía. Se convirtió en una especie de abogado de la calle, un confidente para aquellos que la sociedad había olvidado. Su oficina era un banco de plaza, su honorarios, un plato de comida o una conversación. Mientras tanto, Lobo y Sánchez, los investigadores privados contratados por Armando, seguían buscando. El caso Valle Dorado se había enfriado, pero la sospecha de un sabotaje interno seguía latente en sus mentes. Habían hablado con Sofía, quien les había expresado sus dudas sobre Ricardo. Esas dudas resonaron con las propias intuiciones de los detectives. Comenzaron a investigar a Ricardo Olvera más a fondo, sus finanzas, sus movimientos. Descubrieron que Guardian Tech, la empresa de seguridad que Ricardo había recomendado para el bufete, era una empresa fantasma, registrada a nombre de un primo lejano de Ricardo. Un dato que, si bien no era una prueba contundente, era suficiente para alimentar sus sospechas. La vida en la calle le enseñó a Armando lecciones que ningún tribunal o universidad podría haberle impartido: la humildad, la resiliencia, la empatía por aquellos a quienes antes miraba desde arriba. Pero también le enseñó la dura realidad de la supervivencia, la constante lucha por un plato de comida, por un lugar seguro para dormir. El invierno de su alma era gélido, pero en el centro de esa escarcha, una pequeña llama comenzaba a arder. El deseo de redención, no solo para él, sino para los que habían confiado en él en el caso Valle Dorado. La imagen de Ricardo, de nuevo, apareció en su mente, no como un fantasma de derrota,
sino como un objetivo. Sabía que su camino no sería fácil, pero el abogado, el estratega, comenzaba a despertar de su letargo, impulsado por una sed de justicia que ahora era más personal que nunca. La calle, con toda su crueldad, lo había despojado de todo, pero también le había dado una nueva perspectiva, una nueva razón para luchar. El frío de las noches se había infiltrado en los huesos de Armando, pero el calor de una nueva determinación comenzó a quemar en su interior. La autocompasión había dado paso a una furia fría y controlada. Ya no era el abogado famoso que buscaba la gloria en los tribunales. Era un hombre despojado de todo, con una única misión: desenmascarar a Ricardo Olvera. La venganza, en su forma más pura y justiciera, se convirtió en su motor, pero no una venganza ciega y destructiva, sino una meticulosa, calculada, digna de un estratega legal. Su nueva oficina era un rincón de un parque público. Su equipo de investigación se reducía a una libreta y un lápiz que había encontrado. Su principal herramienta, sin embargo, era su mente, aguda, analítica, hambrienta de detalles. Empezó a usar la misma disciplina que aplicaba en los grandes casos, pero ahora con un enfoque mucho más personal. Observaba, escuchaba, recordaba. La calle le había enseñado a ser un fantasma, a moverse sin ser visto, a escuchar conversaciones que nadie creía importantes. Una tarde, mientras se refugiaba de la lluvia en la entrada de una biblioteca pública, escuchó a dos estudiantes de Derecho hablar sobre el caso Valle Dorado. Mencionaron que el bufete de Olvera había sido contratado para representar a la corporación de bienes raíces que Armando había estado demandando. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ricardo no solo había destruido los archivos, se había aliado con el enemigo. Era la confirmación de la magnitud de su traición. Esa información, tan casualmente obtenida, fue una pieza crucial en el rompecabezas de Armando. Ricardo no solo quería su posición, quería destruir el caso y luego beneficiarse de la derrota de las víctimas. Armando sabía que no podía enfrentar a Ricardo directamente. No tenía pruebas, ni dinero, ni credibilidad. Era un fantasma para el mundo legal. Necesitaba aliados, y los encontraría donde menos lo esperaban. Recordó a Lobo y Sánchez, los detectives privados que Sofía había contratado. Sabía que eran profesionales y que habían tenido sus propias sospechas sobre Ricardo. Pero, ¿cómo contactarlos? Y más importante aún, ¿cómo convencerlos de que un hombre en harapos tenía la clave para resolver un caso que ellos habían dado por perdido? La respuesta llegó de forma inesperada. Una mañana, mientras compartía un café aguado con otros desamparados, escuchó a uno de ellos hablar de un viejo detective que a veces venía al albergue a ofrecer ayuda a quienes habían sido víctimas de estafas. Era Lobo. Armando sintió una punzada de esperanza. Ese mismo día, se armó de valor y se acercó al albergue. Allí estaba Lobo, un hombre fornido con una cicatriz en la ceja, escuchando pacientemente la historia de un anciano al que le habían robado sus ahorros. Armando esperó su turno, el corazón latiéndole con fuerza. Cuando llegó su momento, se sentó frente a Lobo. «Detective», dijo con una voz áspera por el desuso, pero con la mirada firme que siempre lo había caracterizado. «Soy Armando de la Fuente». Lobo lo miró con escepticismo, luego con una mezcla de sorpresa y lástima. «Señor de la Fuente, lo dábamos por perdido», dijo. Armando asintió. «Lo estaba, pero he vuelto, y necesito su ayuda para atrapar a la serpiente que me envenenó». Lobo, intrigado por la repentina aparición de Armando y por la convicción en sus ojos, lo invitó a su modesta oficina. Era un pequeño espacio en un edificio antiguo, lleno de expedientes y un olor a tabaco rancio. Allí, Armando desgranó su historia, no la de la víctima, sino la del estratega. Le habló de la nueva información que había obtenido, de la conexión de Ricardo con la corporación de Valle Dorado, de su intuición sobre la empresa de seguridad Guardian Tech. Su memoria era prodigiosa, sus deducciones, lógicas y convincentes. Lobo, que había estado a punto de cerrar el caso, sintió que una pieza importante había encajado en su mente. Él y Sánchez siempre habían creído que había algo más detrás de la desaparición de los archivos. «Ricardo Olvera es un maestro de la manipulación, un camaleón», dijo Armando. «Necesitamos pruebas irrefutables, algo que no pueda refutar, algo que lo exponga no solo como un traidor, sino como un criminal». Lobo asintió lentamente. «Sé lo que busca, señor de la Fuente, pero esto es peligroso.
Ricardo es un hombre poderoso ahora. No tengo nada que perder, detective. Solo mi honor y mi vida, respondió Armando. A partir de ese momento, comenzó una alianza inusual. Armando, desde las sombras de la calle, se convirtió en el cerebro de la operación. Lobo y Sánchez, los ojos y oídos que se movían en el mundo legal. El primer paso era investigar a fondo Guardian Tech. Los detectives descubrieron que, aunque la empresa parecía legítima en los papeles, su dirección fiscal era un edificio abandonado y sus empleados, nombres ficticios. Además, encontraron un rastro de pagos inusualmente altos de Olvera y asociados a Guardian Tech en los meses previos a la desaparición de los archivos. Era el primer eslabón de la cadena de pruebas. Mientras tanto, Armando, con la ayuda discreta de Lobo, empezó a investigar a los empleados de Olvera y asociados. Sabía que en cualquier organización, por muy bien organizada que estuviera la corrupción, siempre había una grieta, un eslabón débil. Se enfocó en aquellos que habían estado en el bufete de Armando durante mucho tiempo, aquellos que habían presenciado la transformación de Ricardo. Su objetivo era encontrar a alguien que, por conciencia o por miedo, pudiera estar dispuesto a hablar. Un nombre surgió en sus investigaciones: Elena, la antigua secretaria de Ricardo, una mujer discreta y observadora. Elena siempre había sido leal a Armando, pero el miedo a Ricardo la había mantenido en silencio. Armando sabía que no podía acercarse a ella directamente. Necesitaba un intermediario. Lobo se encargaría de eso. Con sutileza, Lobo la contactó, no como un interrogatorio, sino como una conversación casual, expresando su preocupación por la reputación de Armando y la injusticia del caso Valle Dorado. Elena, con el paso de los días, empezó a sentirse incómoda con la situación, con la ostentación de Ricardo y el recuerdo de la bondad de Armando. La tensión en Olvera y asociados era palpable. Ricardo, a pesar de su éxito aparente, vivía con el temor constante de ser descubierto. Había notado los coqueteos de Lobo con algunos de sus empleados, y eso lo puso en guardia. Se volvió más paranoico, más irascible. Sus asistentes lo notaban. Su sonrisa, antes encantadora, ahora tenía un matiz de nerviosismo. Armando, desde su humilde refugio, también notaba los cambios en la ciudad. Los letreros luminosos del bufete de Olvera, que antes le producían náuseas, ahora eran un recordatorio constante de su objetivo. Cada noticia de un nuevo triunfo de Ricardo, cada fotografía suya en las revistas, no lo desanimaba, sino que avivaba la llama de su determinación. Había resurgido de las cenizas, no como el fénix majestuoso, sino como una brasa ardiente, lista para consumir a su enemigo. El siguiente paso era crucial: obtener la confesión de Elena. Lobo y Sánchez habían estado trabajando en su mente, plantando semillas de duda y de miedo a las consecuencias de su silencio. Pero Elena necesitaba una razón de peso para arriesgarlo todo. Armando lo sabía. Él, el maestro de la persuasión, el hombre que podía leer las almas de los jurados, tenía que jugar su última carta. Era una estrategia arriesgada, casi desesperada, pero no tenía otra opción. La semilla de la venganza justiciera había germinado y estaba lista para florecer, no con sangre, sino con la implacable luz de la verdad. La estrategia era arriesgada, digna de un ajedrecista maestro. Armando de la Fuente, el estratega, sabía que Elena, la secretaria de Ricardo, era el eslabón más débil, la conciencia silenciosa que podía hacer caer el imperio de mentiras. Pero acercarse a ella directamente sería suicida. Necesitaba un catalizador, una chispa que encendiera su moral. Y esa chispa, inesperadamente, vendría de Sofía. Lobo, con su astucia de viejo detective, había estado monitoreando a Sofía discretamente. Había visto su lucha, su tristeza, su determinación silenciosa. Se dio cuenta de que el vínculo entre Sofía y Armando, aunque la distancia los separara, seguía siendo inquebrantable. Decidió contactarla, no para darle esperanzas falsas, sino para informarle que Armando estaba vivo y luchando. La noticia fue como un rayo de sol en la tormenta de Sofía. Las lágrimas, que había contenido por tanto tiempo, finalmente fluyeron. La esperanza, un sentimiento casi olvidado, renació en su corazón. Lobo le explicó la situación, la alianza con Armando, la sospecha sobre Ricardo y la necesidad de la confesión de Elena. Sofía, con una fuerza renovada, aceptó participar. Sabía que Elena siempre la había admirado, siempre la había visto como un referente de integridad en el bufete.
Si alguien podía llegar al corazón de Elena, era ella. El encuentro fue planeado con meticulosidad. Sofía, vestida con sencillez pero con su innata elegancia, esperó a Elena en una cafetería discreta, alejada del bullicio de la zona financiera. Elena, al ver a Sofía, se sorprendió. Sus ojos se llenaron de una mezcla de lástima y admiración. Se sentaron, y Sofía, sin rodeos, pero con una dulzura firme, comenzó a hablar. «Elena», dijo, su voz apenas un susurro, «Armando está vivo, y no te imaginas lo que ha sufrido, pero su espíritu sigue intacto. Y él sabe la verdad». Elena palideció. La mención de Armando y la insinuación de «la verdad» la puso visiblemente nerviosa. Intentó desviar la conversación, pero Sofía no la dejó. «Elena, siempre has sido una mujer honesta, una mujer de principios. Sé que sabes algo, sé que Ricardo te ha manipulado o te ha amenazado, pero no puedes vivir con este peso en tu conciencia. Las familias de Valle Dorado merecen justicia. Armando merece justicia». Las palabras de Sofía eran un torrente de emociones, una súplica que venía del corazón. La presión era inmensa. Elena, con los ojos vidriosos, finalmente se quebró. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas. «Señora de la Fuente», dijo con la voz quebrada, «no sabe lo que he pasado. Ricardo es un monstruo. Me amenazó con arruinar a mi familia si hablaba. Me hizo cómplice de algo terrible». Y entonces, entre sollozos, comenzó a relatar la historia. Contó cómo Ricardo había planeado todo con meses de antelación, cómo la había obligado a desactivar ciertas cámaras de seguridad con un código de acceso que él le había dado, haciéndole creer que era para una prueba de seguridad, cómo había visto a Ricardo entrar en el despacho de Armando la noche del crimen, con una maleta vacía y salir con ella llena, cómo había presenciado la eliminación de los archivos digitales, sin entender en ese momento la magnitud de lo que estaba presenciando, solo siguiendo órdenes por miedo. Y lo más escalofriante, cómo Ricardo se había jactado días después, en un momento de embriaguez, de que el viejo de la Fuente había caído en su propia trampa. Cada palabra de Elena era un clavo en el ataúd de Ricardo, una confirmación de la depravación de su traición. Sofía la escuchó con una mezcla de horror y alivio. Finalmente, tenían la voz, la prueba que necesitaban, pero sabía que la confesión de Elena no era suficiente por sí sola. Necesitaban algo más, algo irrefutable que respaldara su testimonio. Lobo y Sánchez, que estaban monitoreando la conversación a distancia, sabían que habían logrado un avance crucial. Inmediatamente después de la confesión, se presentaron discretamente en la cafetería para llevar a Elena a un lugar seguro. Ella estaba aterrorizada pero aliviada de haber liberado su conciencia. Bajo la protección de los detectives, Elena grabó una declaración detallada, describiendo cada paso del plan de Ricardo, cada manipulación, cada amenaza. Su voz, antes silenciosa, ahora era un testimonio contundente de la verdad. Armando, al escuchar la grabación de Elena, sintió una mezcla de emociones. La ira se reavivó, pero también una profunda tristeza por la fragilidad de la confianza humana. Pero sobre todo, sintió una oleada de esperanza. Tenía la prueba, tenía la voz. El invierno de su alma comenzaba a ceder ante la promesa de la primavera. Ahora, el desafío era cómo usar esa información. Ricardo era poderoso, astuto, y seguramente intentaría desacreditar a Elena o incluso silenciarla. Necesitaban una estrategia que lo tomara por sorpresa, que lo arrinconara sin que pudiera escapar. Armando, el estratega, comenzó a idear un plan. Sabía que la confesión de Elena, aunque vital, era el inicio, no el final. Los detectives, con la declaración de Elena en mano, reabrieron formalmente el caso. La policía, al principio escéptica, comenzó a tomarse la situación en serio. La implicación de un abogado tan prominente como Ricardo Olvera y la magnitud de la estafa en el caso Valle Dorado atrajo la atención de las autoridades federales. La investigación se elevó a otro nivel. Mientras tanto, Sofía y Armando se reencontraron. Fue un encuentro silencioso, lleno de lágrimas y abrazos. Un reencuentro de dos almas que habían sufrido lo indecible. Armando, conmovido por la fortaleza de su esposa, le prometió que recuperaría no solo su fortuna, sino su honor y el de las familias de Valle Dorado. Sofía, al ver el fuego renovado en los ojos de su esposo, supo que el viejo Armando había regresado, más sabio y más fuerte que nunca. Ricardo,
ajeno a la madeja de pruebas que se tejía a su alrededor, seguía disfrutando de su éxito. Pero pequeñas grietas comenzaron a aparecer en su fachada de confianza. Notó que Elena estaba ausente del bufete. Hizo preguntas, pero sus empleados, leales a Elena o simplemente asustados, le dieron respuestas vagas. La paranoia comenzó a carcomerlo. ¿Sabría Elena algo? ¿Podría haber hablado? La sombra del miedo que él había proyectado sobre tantos otros comenzó a acecharlo a él. Armando, desde su humilde refugio, recibía informes diarios de Lobo y Sánchez. Sabía que el momento de la confrontación se acercaba. Necesitaba un escenario, un lugar donde Ricardo no pudiera escapar. Y la idea, audaz y arriesgada, tomó forma en su mente. Un foro público, un lugar donde la verdad pudiera resonar sin ser silenciada. Una conferencia de prensa, organizada por las familias de Valle Dorado, con la ayuda de un periodista honesto y valiente, que había estado siguiendo el caso desde el principio. El plan era audaz. No solo presentarían la evidencia a las autoridades, sino que también la harían pública. Ricardo no podría silenciar a todos. Armando sabía que la opinión pública, una vez informada de la verdad, se convertiría en su más poderosa aliada. La voz del silencio de Elena, unida a la estrategia de Armando, se convertiría en un grito ensordecedor que haría temblar los cimientos de la mentira de Ricardo. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final, donde la luz de la verdad disiparía las sombras de la traición. El plan de Armando era un ajedrez invertido. En lugar de mover sus piezas en secreto hasta dar jaque mate, revelaría su estrategia pieza por pieza en un foro público, obligando a Ricardo a exponerse. La conferencia de prensa no sería solo una declaración, sino una puesta en escena, una coreografía de la verdad que desenmascararía al traidor ante los ojos de todo México. El periodista valiente que aceptó la propuesta de Armando era Alejandro Robles, un reportero de investigación conocido por su ética inquebrantable y su persistencia. Alejandro había seguido el caso Valle Dorado desde el principio y siempre había sentido que algo no cuadraba con la caída de Armando de la Fuente. Al escuchar la historia de Lobo y Sánchez, y luego al encontrarse clandestinamente con un Armando más delgado pero con una mirada de fuego, no dudó en unirse a la causa. Sabía que esta sería la historia de su vida. La fecha de la conferencia se fijó para una semana después, en un hotel céntrico de la Ciudad de México. El anuncio fue críptico, invitando a la prensa a una revelación impactante sobre el caso Valle Dorado y la verdad detrás de la caída del abogado Armando de la Fuente. La noticia causó un revuelo inmediato. Los medios de comunicación, sedientos de un nuevo giro en la saga, confirmaron su asistencia. Ricardo Olvera, al enterarse, sintió una punzada de ansiedad. ¿Qué sabían? ¿Quién estaba detrás de esto? Su paranoia se disparó. Mientras los preparativos de la conferencia avanzaban, Armando, Sofía, Lobo, Sánchez y Alejandro trabajaban sin descanso. Armando, con su genio legal, redactó la declaración, puliendo cada palabra, asegurándose de que cada acusación estuviera respaldada por la confesión de Elena y las pruebas de Lobo y Sánchez. Sofía se encargó de contactar a las familias de Valle Dorado, explicándoles la situación y pidiéndoles que asistieran a la conferencia como un acto de apoyo y para escuchar la verdad de primera mano. Su presencia sería un poderoso recordatorio de las vidas afectadas por la traición de Ricardo. Elena, bajo la protección de los detectives, estaba aterrada pero firme. Sabía que su testimonio la ponía en peligro, pero la promesa de justicia y la oportunidad de limpiar su conciencia la mantenían en pie. Su declaración grabada, junto con los hallazgos sobre Guardian Tech y los registros financieros de Ricardo, serían las piezas clave del rompecabezas. Ricardo, por su parte, intentó desesperadamente descubrir qué se cocinaba. Llamó a sus contactos en la prensa, intentó infiltrarse en los círculos de Alejandro Robles, pero no obtuvo nada concluyente. La incertidumbre lo estaba carcomiendo. Empezó a beber más de lo habitual, a descuidar el bufete. Sus empleados, notando su creciente nerviosismo, empezaron a murmurar. Algunos recordaban la lealtad de Elena y su repentina desaparición. Las semillas de la duda se estaban plantando en su propio terreno. El día de la conferencia llegó con una mezcla de nerviosismo y expectación. El salón del hotel estaba abarrotado de reporteros, cámaras de televisión y fotógrafos. Las familias de Valle Dorado, con rostros esperanzados y ansiosos,
Ocupaban las primeras filas. El aire estaba cargado de una electricidad palpable. Ricardo Olvera, con una expresión de falsa confianza, se había colado entre el público, observando desde el fondo, preparado para desacreditar cualquier cosa que se dijera. Cuando Armando de la Fuente apareció en el estrado, un murmullo de sorpresa recorrió la sala. No era el abogado impoluto y carismático de antes. Era un hombre con el rostro curtido por el sol y el sufrimiento. Su ropa sencilla pero limpia. Pero sus ojos... sus ojos brillaban con una intensidad renovada, la misma que le había valido el respeto de los tribunales. A su lado, Sofía, elegante y serena, le ofrecía su apoyo silencioso. Lobo y Sánchez se mantuvieron en la retaguardia, listos para intervenir si era necesario. Armando tomó el micrófono. Su voz, al principio un poco áspera, pronto encontró su cadencia habitual, resonando con autoridad y convicción. Buenas tardes a todos. Soy Armando de la Fuente, y estoy aquí para contarles la verdad de mi caída, la verdad del caso Valle Dorado, y la verdad de la traición que lo desencadenó. El silencio en la sala era sepulcral. Cada palabra era un martillo que golpeaba la conciencia de los presentes. Comenzó relatando su historia, no desde la victimización, sino desde la perspectiva de un hombre que había sido engañado. Describió el caso Valle Dorado, la importancia de los archivos y la misteriosa desaparición. Luego, con una calma que helaba la sangre, reveló la primera pieza del ajedrez. Mi socio, Ricardo Olvera, el hombre que hoy dirige el bufete que yo construí, se ha beneficiado directamente de la destrucción de esos archivos, al convertirse en el abogado de la corporación que estafó a estas familias. La sala estalló en murmullos. Las cámaras giraron hacia Ricardo, quien intentó disimular su nerviosismo. Alejandro Robles, con su experiencia periodística, tomó la palabra. Hemos investigado a fondo y tenemos pruebas que respaldan estas acusaciones. La empresa de seguridad Guardian Tech, supuestamente encargada de la custodia digital, resultó ser una empresa fantasma, con conexiones directas al señor Olvera. Luego, con un gesto, presentó documentos que mostraban las transacciones financieras entre Olvera y asociados y Guardian Tech. La evidencia era contundente. El golpe maestro llegó cuando Armando anunció: tenemos un testigo que, por miedo y coerción, fue obligado a participar en este crimen. Una persona que, en un acto de valentía inquebrantable, ha decidido romper el silencio. Y entonces, Elena, escoltada por Lobo y Sánchez, apareció en el estrado. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era de determinación. El público contuvo la respiración. Elena, con la voz temblorosa al principio, pero luego cobrando fuerza con cada palabra, comenzó a relatar su historia. Describió cómo Ricardo había planeado el sabotaje, cómo la había amenazado, cómo la había obligado a manipular los sistemas de seguridad y cómo había visto a Ricardo entrar y salir de la oficina de Armando con los expedientes. El audio de su declaración grabada se reprodujo para que todos lo escucharan. La voz de Elena, clara y concisa, llenó la sala con el peso ineludible de la verdad. Ricardo, desde el fondo de la sala, estaba descompuesto. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba lívido. Intentó gritar: ¡mentira! ¡Es una conspiración! Pero su voz se ahogó en el alboroto de los reporteros que se abalanzaban sobre él. Los flashes de las cámaras lo cegaban, y las preguntas de los periodistas lo asediaban. Estaba acorralado. Armando, con una sonrisa triste pero victoriosa, se dirigió a la audiencia. Este no es solo un caso de traición personal. Es un recordatorio de que la justicia debe prevalecer, sin importar cuán poderosos sean los que intenten subvertirla. Las familias de Valle Dorado tendrán justicia, y el señor Olvera enfrentará las consecuencias de sus actos. En ese momento, varios agentes de la Procuraduría General de la República, que habían estado siguiendo la conferencia, se abalanzaron sobre Ricardo Olvera, leyéndole sus derechos y esposándolo. La escena fue un caos de flashes, gritos y exclamaciones. Ricardo, con la cabeza gacha, fue arrastrado fuera de la sala, su imperio de mentiras desmoronándose ante los ojos de todos. Armando de la Fuente, el hombre que había caído en desgracia, había orquestado su propia redención. No había necesitado los lujos de su antiguo bufete, ni los contactos de sus días de gloria. Había usado su mente, su determinación y la verdad para desenmascarar a su enemigo. El ajedrez invertido había funcionado. La voz del silencio se había convertido en un grito ensordecedor de justicia.
La detención de Ricardo Olvera en plena conferencia de prensa fue un shock sísmico que sacudió los cimientos del mundo legal y empresarial de México. Las imágenes de Ricardo esposado, con el rostro descompuesto, fueron transmitidas en todos los noticieros, ocupando las portadas de los periódicos al día siguiente. El escándalo era monumental. De la Fuente había vuelto, no como un fantasma del pasado, sino como un fénix resurgido, y su resurrección arrastraba consigo la caída de un imperio de mentiras. Para Armando, sin embargo, el arresto de Ricardo no fue el final, sino el inicio de una nueva batalla. La justicia para las familias de Valle Dorado aún estaba pendiente, y su propia reputación, aunque en camino de ser restaurada, necesitaba consolidarse. El camino de regreso no sería fácil, pero esta vez no estaría solo. Los días siguientes a la conferencia fueron un torbellino de actividad. La Procuraduría General de la República, con la declaración de Elena y las pruebas de Lobo y Sánchez, construyó un caso sólido contra Ricardo Olvera. Se descubrió una red de corrupción mucho más grande, con ramificaciones en la Corporación de Bienes Raíces Desarrollos Alfa, la misma que había estafado a las familias de Valle Dorado y que Ricardo ahora representaba. El plan de Olvera no solo era sabotear a Armando, sino también lucrarse de la situación, asegurando un jugoso contrato con Desarrollos Alfa tras la derrota de los demandantes. La figura de Armando de la Fuente comenzó a resurgir con una fuerza imparable. Los medios, que antes lo habían crucificado, ahora lo elogiaban como el abogado que resurgió de las cenizas, el paladín de la justicia que desenmascaró la corrupción. Las disculpas públicas llovían, y las ofertas para entrevistas y colaboraciones se acumulaban. Pero Armando no se dejó deslumbrar. Su prioridad era una sola: la justicia para Valle Dorado. El primer paso fue reconstruir el caso Valle Dorado. Elena, liberada de la coerción de Ricardo, se convirtió en una pieza fundamental. Con su ayuda y la memoria prodigiosa de Armando, comenzaron a recabar los documentos perdidos. Aunque los archivos físicos y digitales originales habían sido destruidos, Armando recordaba cada detalle, cada número de expediente, cada nombre de testigo. Juntos, con el apoyo de Lobo y Sánchez, rastrearon copias de seguridad de respaldo en servidores externos que la corporación estafadora había subestimado y testimonios de antiguos empleados que, por miedo, habían permanecido en silencio. Poco a poco, el caso se fue reconstruyendo, pieza por pieza, como un intrincado rompecabezas. Mientras tanto, Sofía se había convertido en su mano derecha. Con su innata capacidad organizativa y su red de contactos, ayudó a establecer un nuevo bufete. No sería el ostentoso de la Fuente y Asociados de antes, sino algo más modesto, más enfocado en la justicia social, en la ayuda a los más desfavorecidos. Lo llamaron De la Fuente, Justicia y Esperanza. El nombre era un reflejo del nuevo propósito de Armando. Lobo y Sánchez, conmovidos por la integridad de Armando, se ofrecieron a trabajar con él de forma permanente, aportando su experiencia en investigación. Alejandro Robles, el periodista, se convirtió en un aliado incondicional, documentando cada paso del proceso, asegurándose de que la verdad se difundiera y de que no se olvidara la historia de la traición. El juicio de Ricardo Olvera fue un espectáculo mediático. Ricardo, con un equipo de abogados caros, intentó desacreditar a Elena, insinuando que actuaba por venganza o por ambición, pero el testimonio de Elena fue firme, su voz clara, su convicción inquebrantable. Armando, aunque no era el fiscal, fue llamado como testigo experto, y su habilidad para desglosar la estrategia de Ricardo fue devastadora. La confesión de Elena, respaldada por las pruebas de los detectives y la reconstrucción del caso, no dejó lugar a dudas. La sentencia fue contundente. Ricardo Olvera fue condenado a una larga pena de prisión por fraude, sabotaje y obstrucción de la justicia. La Corporación Desarrollos Alfa fue multada con una suma millonaria y obligada a indemnizar a las familias de Valle Dorado. Fue una victoria no solo para Armando, sino para la justicia misma. Con la victoria en el caso Valle Dorado, la reputación de Armando de la Fuente alcanzó nuevas alturas, pero no era la misma fama de antes. Era una fama construida sobre la resiliencia, la honestidad y la experiencia del sufrimiento. Su nuevo bufete, De la Fuente, Justicia y Esperanza, comenzó a recibir una avalancha de casos de personas que habían sido víctimas de injusticias similares, que buscaban a un abogado que no solo conociera la ley, sino que también entendiera el dolor humano. Armando,
que había aprendido las lecciones más duras en la calle, nunca olvidó sus orígenes. Estableció un programa pro bono para ayudar a los desamparados, ofreciéndoles asesoramiento legal gratuito y una voz para aquellos que no tenían. Regresó al albergue donde una vez había buscado refugio, no como un mendigo, sino como un benefactor, ofreciendo su ayuda y su experiencia. Sofía, a su lado, floreció con el nuevo propósito de su vida. Se dedicó a la administración del bufete, asegurándose de que el legado de Armando no solo fuera de éxito, sino de impacto social. Su departamento modesto se transformó en un hogar lleno de amor y esperanza, aunque los lujos de antes ya no existían, y no los extrañaban. Habían encontrado algo mucho más valioso: la autenticidad y la verdad de su amor. El antiguo bufete de Armando, de la Fuente y Asociados, que había caído en manos de Ricardo Olvera, fue liquidado para pagar las multas y las indemnizaciones a las víctimas. Sus lujosas oficinas quedaron vacías, un monumento silencioso a la codicia y la traición. El ciclo se había cerrado. Armando de la Fuente, el hombre que lo había perdido todo, había recuperado mucho más de lo que había perdido. Había recuperado su honor, su propósito y, lo más importante, su alma. Había demostrado que la verdadera fuerza no reside en el poder o la riqueza, sino en la integridad, la resiliencia y la inquebrantable búsqueda de la justicia. Su legado no sería el de un abogado famoso, sino el de un hombre que, habiendo caído en el abismo, encontró la manera de reconstruirse a sí mismo, y al hacerlo, se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que habían perdido la fe. La reconstrucción no era solo de su vida profesional, era la reconstrucción de su legado como ser humano. El nuevo bufete, de la Fuente, Justicia y Esperanza, no era solo un espacio físico, era un concepto, una filosofía. Se estableció en un edificio más modesto que el rascacielos de Reforma, en una zona de la ciudad más accesible para la gente común, lejos del brillo pretencioso de Polanco. Las paredes no estaban adornadas con arte costoso, sino con fotografías de las familias de Valle Dorado sonriendo, de los desamparados a quienes habían ayudado, de los rostros de la justicia restaurada. El ambiente era de trabajo arduo, empatía y una inquebrantable fe en el poder de la ley para corregir errores. Armando, con Sofía a su lado, se dedicó a construir un equipo que compartiera su visión. No buscaba a los abogados más brillantes de las universidades de élite, sino a aquellos con un corazón justo y una pasión por el servicio. Muchos jóvenes abogados, inspirados por su historia de redención, acudieron a él, deseosos de aprender del abogado que había vuelto de la calle. Armando los tomó bajo su ala, no solo como empleados, sino como discípulos. Les enseñó que la ley no era solo un conjunto de reglas, sino una herramienta para la dignidad humana. Lobo y Sánchez se convirtieron en el pilar de la investigación del bufete. Su experiencia en el bajo mundo y su habilidad para desenterrar la verdad eran invaluables. Alejandro Robles, el periodista, seguía de cerca sus casos, publicando artículos que no solo informaban, sino que también inspiraban a la gente a no rendirse ante la injusticia. El bufete se convirtió en un semillero de la nueva justicia, un lugar donde la esperanza florecía incluso en los casos más desesperados. El caso de Valle Dorado no solo trajo justicia, sino que sentó un precedente. Las familias fueron indemnizadas y la Corporación Desarrollos Alfa fue obligada a implementar prácticas comerciales éticas. Armando, sin embargo, no se detuvo ahí. Utilizó la victoria para abogar por cambios en la legislación, buscando proteger a las comunidades vulnerables de futuras estafas y de la corrupción de las grandes empresas. Su voz, que una vez fue silenciada, ahora resonaba en los pasillos del Congreso, pidiendo leyes más justas y transparentes. La relación con Sofía se había transformado. La adversidad los había forjado, convirtiendo su amor en una fuerza inquebrantable. Ya no eran solo un matrimonio, eran compañeros de batalla, aliados en la búsqueda de un mundo mejor. Sus noches no estaban llenas de cenas de gala, sino de discusiones apasionadas sobre los casos, de planes para el futuro del bufete, de la planificación de programas de ayuda social. La sonrisa de Sofía, antes un adorno de sociedad, ahora era un reflejo de su alegría genuina, de su propósito encontrado. Armando, en sus momentos de soledad, a menudo recordaba los días en la calle, no con amargura, sino con gratitud. Había sido un periodo oscuro, pero también había sido su crisálida. Le había enseñado la verdadera naturaleza de la supervivencia.
la importancia de la comunidad y la resiliencia del espíritu humano. Le había quitado todo, pero le había devuelto una visión más clara de lo que realmente importaba. Se había despojado de la arrogancia y había abrazado la humildad. El amanecer se colaba por la ventana de su modesto despacho, bañando los retratos de sonrientes familias en una luz dorada. Armando de la Fuente, ya no el famoso abogado de antaño, sino el sabio mentor, el faro de justicia y esperanza, contemplaba la ciudad. Ya no veía la urbe como un campo de batalla, sino como un lienzo de posibilidades, de historias por escribir, de injusticias por corregir. Su taza de café humeaba en sus manos y el aroma a justicia, mezclado con el de su café matutino, impregnaba el aire. La verdadera victoria de Armando no fue solo la caída de Ricardo Olvera, ni la restauración de su fortuna, que ahora destinaba a causas sociales. La verdadera victoria, el corazón hipnótico de su historia, fue la revelación profunda de que el despojo absoluto, el haberlo perdido todo y tocar fondo en la calle, no fue un castigo, sino una bendición disfrazada. Fue el catalizador que lo despojó de su ego, de su arrogancia sutil, de la superficialidad que, sin saberlo, había empezado a corroer su alma. Antes, su éxito se medía en edificios, en coches de lujo, en la adulación de los medios. Se había convertido en un prisionero de su propia imagen, un esclavo de las expectativas. La justicia era su pasión, sí, pero también era un medio para la gloria personal. La traición de Ricardo, el golpe más devastador de su vida, no solo le quitó lo material, le quitó la máscara, lo desnudó hasta la esencia misma de su ser. En la calle, despojado de su nombre, de su dinero, de su estatus, Armando se vio obligado a confrontar al hombre que era debajo de todo el oropel. Descubrió que la verdadera fortaleza no residía en un título o una cuenta bancaria, sino en la resiliencia del espíritu, en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando no quedaba nada. El hambre le enseñó la humildad, el frío, la empatía por aquellos que vivían en él, la invisibilidad, la importancia de cada vida, sin importar cuán pequeña pareciera. La revelación central, el giro de guión que cambió su existencia, no fue una persona o un evento externo, fue un descubrimiento interno, la comprensión de que, irónicamente, al perderlo todo, había ganado lo más valioso, a sí mismo. Había encontrado una conexión más profunda con la humanidad, una vocación más pura por la justicia. La calle, con su brutal honestidad, le había enseñado a escuchar, a observar, a sentir el pulso de la verdadera vida, lejos de los despachos de lujo y los tribunales blindados. Ahora, cuando tomaba un caso, no solo veía un expediente, veía una historia, un dolor, una esperanza. Su elocuencia no venía solo de su intelecto, sino de su experiencia, de su capacidad para conectar con el sufrimiento humano. No buscaba la victoria a toda costa, sino la justicia con compasión. El bufete de la Fuente Justicia y Esperanza se convirtió en un símbolo de esta filosofía. No cobraban honorarios exorbitantes, sino que ajustaban sus tarifas a la capacidad de pago de sus clientes. Dedicaban un porcentaje significativo de sus recursos a programas pro bono. La voz de Armando, que una vez fue el eco del poder, ahora era el eco de la esperanza para aquellos que no tenían voz. Sofía, su compañera inseparable, fue testigo de esta transformación. El hombre que había amado, con todo su brillo y sus defectos, había resurgido como una versión más profunda, más auténtica, más humana. Su amor se había fortalecido, despojado de las presiones sociales y las expectativas de la riqueza. Ahora era un amor basado en el respeto mutuo, en un propósito compartido y en una profunda gratitud por la segunda oportunidad que la vida les había brindado. El legado de Armando de la Fuente no sería el de el abogado más famoso de México, sino el de el abogado que lo perdió todo y lo recuperó todo para dárselo a los demás. Su historia se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar. Que la verdadera justicia no es solo ganar un caso, sino restaurar la dignidad. Y que la verdadera victoria no es la ausencia de adversidad, sino la capacidad de transformarla en crecimiento, en su mirada, en su calma, en la forma en que escuchaba a cada persona que cruzaba la puerta de su bufete. Se veía la sabiduría de quien había transitado por el infierno y había regresado con una nueva luz.
Había sido víctima de un crimen. Sí, uno que lo dejó en la calle. Pero ese crimen fue, paradójicamente, el regalo más grande de su vida. Le robó todo, pero le devolvió su alma. Y en esa recuperación, Armando de la Fuente encontró no solo su redención, sino la verdadera esencia de la justicia. Su historia, que comenzó con la caída, culminaba con un ascenso mucho más profundo y significativo, el ascenso del espíritu humano. Y así concluye la impactante saga de Armando de la Fuente, una historia de resiliencia inquebrantable, de traición que se transformó en revelación y de una justicia que, al final, siempre encuentra su camino. Su viaje desde la opulencia hasta la miseria y su eventual ascenso no por la fama, sino por la verdad, nos recuerda que a veces perderlo todo es el único camino para encontrarnos a nosotros mismos. Si esta poderosa lección de vida te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre lo que realmente importa, no olvides darle un me gusta a este video. Y si quieres seguir explorando más historias que te toquen el alma y te inspiren a creer en la fuerza del espíritu humano, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Deja un comentario con la palabra esperanza si crees que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel.